Yo nací acá en Punta Arenas, soy magallánica. Nací en el barrio croata, me crié en el barrio croata. Y es un barrio bastante tranquilo, lo que me ayudó también a progresar literariamente, porque en esa época, cuando yo era pequeña, no habíamos muchos niños. Y yo tampoco era muy extrovertida tampoco, así es que me crecí dibujando y escribiendo en mi casa. Sí, fui la matea de toda mi enseñanza básica. Me interesaban mucho las letras, me sumergí mucho en la historia y en castellano, que se llamaba en esa época castellano todavía. Yo estaba un poquito fuera de la estructura del colegio, la verdad. Nunca me adapté, a pesar de que era muy buena sacando las notas, pero yo buscaba otro tipo de conocimiento, ¿me entiendes? Yo buscaba comprender, por ejemplo, cómo volaba una abeja si la abeja tiene el cuerpo tan grande y las alitas tan chicas. Pero eso no te lo explican en el colegio, yo quería saber eso. Entonces yo le hacía muchas preguntas a mi mamá y al final, como eran tantas, me compraba muchos libros. Libros de ciencia, en ese entonces mucha biología, estaba muy metida en eso. Y después esos libros de biología se fueron haciendo cada vez más gordos, terminé teniendo incluso libros especializados en anatomía médica. Los tengo ahí, son unos libros muy grandes. Y también me compraba muchos libros de ciencia para niños. Entonces esa fue la primera introducción a la ciencia adicional, complementaria a la que me daban en el colegio. Tenía unos 12, 13 años. Y yo sabía que quería contar historias, entonces comencé con cómics, probé con cuentos, con novelas ilustradas también, pero todo muy experimental. Tal vez intenté con ciencia ficción, pero no, era muy rústico. De hecho, hace un tiempo atrás revisé mis escritos que escribí en esa época y no tienen ni pies ni cabeza, en verdad. Pero partió así, experimental totalmente. Yo quería saber qué quería hacer, cómo quería poner todo lo que había leído en otra cosa aparte, que fuera mío. ¿Quieres llegar al fondo de cómo nace esto? Eso fue como a los 15 años, 14 años. Mira, yo no te lo conté antes, pero yo tengo sueños lúcidos. Siempre he tenido sueños lúcidos. Entonces, al ser capaz yo de recuperar todo lo que sueño, o una gran parte, tampoco voy a ser tan exigente, comencé a escribir estos sueños. Y me di cuenta que en gran parte de ellos habían historias que soñaba saltadas. A veces las historias duraban meses. Y yo lo descubrí solamente cuando empecé este diario de sueños. Y en base a estos sueños escribí las primeras novelas. Plegaria por Justicia, salió completamente de distintos sueños. Belsen 115, la novela que publiqué el año pasado. Y ahora la que voy a lanzar este año, Humanidad Dividida. Esas tres son las que salieron en la enseñanza media solamente en base a sueños y recuperaciones que hacía, y mezclándolo con lo que ya había leído, en este caso la ciencia ficción con ciencia real, para que no me quede tan astral. Entonces yo capturo estos sueños, los ordeno, porque se sueñan, primero a veces sueñas el final, a veces sueñas el medio, entonces tienes que darle una estructura, a ver, ¿de dónde parto? Y una vez que tengo todo organizado y que tengo un hilo conductor, veo desde qué punto de vista lo voy a contar, qué género es, quién va a ser el protagonista. Y una vez que empiezo a darle la estructura literaria a este sueño, ya queda como una novela y empiezo a escribir.
El primer libro que publiqué, Plegaria por Justicia, fue un libro un poco trágico porque Plegaria por Justicia yo lo escribí con toda esa ilusión que uno tiene en la adolescencia, pero cuando yo lo quise publicar fue unos 6 años después de la que yo lo escribí, lo dejé madurar un poco. Ese libro se financió con la herencia tras el fallecimiento de mi padre, ¿me entiendes? Entonces, o sea, no tras el fallecimiento, sino que mi padre me entregó mi herencia y él falleció tiempo después, pero él alcanzó a leer el libro. Entonces, yo con Plegaria tengo sentimientos muy encontrados. Por una parte, la alegría y la dicha de poder publicar mi primer libro y que mi familia lo haya podido ver y disfrutar, mi papá sobre todo, pero a la vez me trae recuerdos súper tristes porque mi papá sufrió mucho sus últimos días, él tenía cáncer y estaba en la casa, él no quería tratamiento. Entonces, a mí Plegaria me quiebra mucho y el nombre fue, no sé, nació antes de que fuera todo eso. Entonces pedir justicia, una plegaria por justicia me quedó a mí, no sé qué clase de conjunción cósmica se dio en ese libro. Cuando publico un trabajo, por lo general tiene mínimo 3 años de venirse gestando. Y en este caso, Plegaria tenía 6 años, el que publiqué después, Belsen 115, habrá tenido igual unos 5 años más o menos en lo que tardé de recuperar los sueños, estructurarlo y realizar las investigaciones científicas para que quede creíble. Belsen 115 también nació así, de una recopilación de sueños extraños, de seres con otras apariencias. El Belsen 115 fue un libro extraño de escribir porque, ¿cómo te dijera? No sabía exactamente lo que estaba soñando, porque era tan vívido. Incluso yo fui a algunos personajes en algunos sueños. Y vivir la novela desde el punto de vista de un personaje es muy distinto que desde el punto de vista del escritor. Entonces, escribir Belsen fue como escribir mi diario de vida, ¿me entiendes? El diario de vida de los sueños hechos durante un año. Es totalmente irreal para mí, es uno de los libros que más me ha encantado porque esas vivencias las sentí mías. En Belsen hay razas, por ejemplo, razas plásticas que les llamo yo, que son las que tienen forma humana dependiendo de la ocasión. La mayoría de las razas plásticas que he soñado son, por ejemplo, tienen forma humanoide, pero no tienen rasgos, no tienen uñas, no tienen ojos, no tienen rostros, son una masita. Por lo general oscuros, pero según cómo les llegue la luz, tú puedes ver lo que hay dentro de ellos y por lo general tú ves galaxias y nebulosas, planetas. Entonces ellos son como el universo con forma de persona. He visto esas razas que también las he dibujado, personas que están hechas de plantas, así como Groot, de Guardianes de la Galaxia, pero un poco más humanoides, porque Groot es más planta. He visto otros seres plásticos que también, por ejemplo, pueden interactuar con nosotros, pero nosotros no podemos tocarlos porque se contaminan con nuestra composición química, entonces para ellos es dañino. Y otras razas que me dejé fuera de Belsen, que son la gente hormiga. Son hormigas, no, más grandes y con un poco más de antropomorfismo en el cuerpo, pero el rostro es una hormiga. Exposición también he puesto algunos de los seres pequeñitos que he dibujado porque también sueño con gente diminuta. Yo les llamo hadas y elfos, pero no sé si serán eso exactamente. Pero por lo general aparecen en los bosques en los que yo he visitado en la otra orilla. Bosques en donde
de repente uno como persona es muy grande. Entonces uno tiene que empequeñecerse, como en Alicia en el País de las Maravillas, para poder interactuar con estos seres chiquititos. No sé si he sido capaz de capturar toda la sabiduría que he podido capturar de ellos. Uso mucho el símbolo para tratar de explicar esto. Por ejemplo, acá vemos, ella sostiene una copa, pero la copa no es netamente una copa de vino, sino que está llena de la sabiduría. Es una copa de un líquido como el ajenjo, pero a medida que lo vas pasando se hace más dulce. Y como artista autodidacta, te voy a decir que uno lo tiene un poquito cuesta arriba, que uno tiene que descubrir por sí mismo los elementos que encajan con lo que uno quiere decir. Yo hago un boceto de lo que se me viene a la cabeza y después de eso yo le doy la estructura, qué quiero decir, qué elementos son necesarios. Ahí voy jugando. El trabajo creativo son mínimo 6 horas. Mínimo de 6 horas, más que nada para corregir las proporciones, lo que más tiempo consume. Los detalles también consumen su tiempo porque uno tiene que darle el toque, en mi caso, un poco más realista. Magallanes es una tierra muy bonita, muy fría, y a mí me gusta el frío. Pero ya hay muchos autores que escriben sobre Magallanes. Entonces, viéndolo desde el punto de vista técnico, escribir más de lo mismo, para mí es poco atractivo. Esto es súper personal. Entonces, considerando que tengo tanto material en la cabeza, yo prefiero darle prioridad a eso. No estoy descartando en escribir una obra magallánica. Lo voy a hacer algún día, pero tengo ya una historia muy amplia por desarrollar y le estoy dando prioridad a eso. Contando las publicadas, tengo 6 novelas que están listas, pero es un proyecto de 14. Entonces, si publico una por año, ya verás más o menos cuánto me tardaré. Pero es complicado porque entre medio tengo que ver que hay libros que todavía tienen que madurar un poco, todavía los tengo que corregir, agregar, quitar. Entonces yo creo que este es un proyecto que va a durar por lo menos hasta que tenga 60 años, si es que llega a los 60 años, escribiendo fácilmente. Y amén de eso tengo otras novelas paralelas a esta historia, a esta larga historia que es una línea de tiempo. Yo escribo el libro, lo corrijo, lo edito y de ahí con la editorial obviamente vemos la parte comercial, cuáles son los colores que mejor que son más convenientes en la portada y ese estilo, pero el libro lo hago yo completa. Se me había olvidado contarte un detalle, que las primeras novelas, en Plegaria por Justicia, había planeado en incluirle un soundtrack, porque obviamente cuando yo escribí Plegaria por Justicia, lo escribí escuchando mucha música y nació de la música prácticamente. Algunas escenas son netamente salidas de un cuarteto de cuerdas. Entonces Plegaria fue una alegría porque salió publicado, pero por una parte quedé como medio inconclusa porque no pude incluirle un soundtrack, porque no sé de música, o mejor dicho, no sabía de música. Actualmente estoy tratando de aprender justamente para ver si en el futuro puedo
incluir un audio a estas novelas, porque siento que la música complementa muy bien lo que estoy tratando de explicar a través de palabras, te crea un ambiente más propicio.